Hola a todos, un día más. Espero que os encontréis bien. Tenemos la buena noticia de que vamos a comenzar a congregarnos cumpliendo todas las medidas de seguridad, los límites de aforo que la ley nos exige, pero te agradezco que quieras pasar unos minutos juntos leyendo y escuchando un poquito más acerca de quién es Dios. Vamos a leer la Biblia y esperamos poder sacar alguna enseñanza más aplicable a nuestra vida. Quiero comenzar en este día haciendo una reflexión acerca de lo frágiles que somos ante las circunstancias difíciles, cómo podemos ser aplastados, cómo nuestras vidas muchas veces pueden llegar incluso a ser destruidas cuando vienen momentos y circunstancias difíciles que afrontamos en la vida. Y todos estamos expuestos a vivir esos momentos. Creo que no hay nadie que pueda decir, en este tiempo de atrás que hemos vivido tan de cerca esta pandemia y que gracias a Dios, pues poco a poco todo esto va cambiando, ¿no? Pero ninguno podíamos decir, yo no voy a contagiarme o a mí nunca me va a coger esta enfermedad, y de esa manera podemos expresarlo en otros sentidos, de decir yo no estoy exento de vivir alguna desgracia en mi vida, de poder tener o sufrir un accidente, de que una enfermedad me llegue a alcanzar. Creo que todos, cada uno de nosotros estamos expuestos de esa manera. E incluso la Biblia, Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 45, Él dijo, Dios hace que salga el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y esto viene a decir lo que estoy comentando, ¿no? Que de alguna manera pues todos estamos expuestos a, como digo, a tener esas circunstancias difíciles en medio nuestro. Así que es en lo que quiero reflexionar un poquito en esta mañana juntos y vamos a leer unos pasajes de la Biblia donde el apóstol Pablo escribe a las iglesias que están en diferentes lugares, en diferentes partes, y les manda algunos mensajes que creo que podemos aplicar a nuestra vida y podemos sacar alguna enseñanza. Vamos a ir a la segunda carta en Corintios. Pablo escribe a esta iglesia que está en Corinto y les habla acerca de asuntos de la vida, de cómo deben de conducirse, cosas relacionadas con la iglesia, con la congregación, pero también cosas a nivel particular. Y Pablo, el apóstol, aquellos que conocemos un poquito más acerca de su vida, porque hemos leído, sabemos que pasa de ser alguien que persigue a los cristianos a ser alguien que predica de Cristo y es usado por el Señor. Así que aquí en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, vamos a leer ya desde el verso 7, si quieres, tienes una Biblia y quieres leer conmigo. Pablo lanza este mensaje. Dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Fíjate que Pablo está hablando de esas circunstancias que nos vienen a nuestra vida cuando estamos atribulados, perseguidos, nos encontramos derribados o desamparados. Y eso es una realidad para nosotros. Creo que hoy en día hay gente que cae en depresión, o podemos caer en depresión, o incluso llegar a tener ideas o planteamientos de suicidio, porque las circunstancias que nos rodean llegan a ser tan grandes, a no poder soportarlas, que nos hace caer en depresión, como digo, o incluso plantearnos el querer quitarnos la vida, no querer vivir,
por todo lo que nos está rodeando. Así que es una realidad a la que muchos o todos realmente, mejor dicho, estamos expuestos. Y Pablo dice que tenemos un tesoro y lo tenemos en un vaso de barro. ¿A qué tesoro se está refiriendo el apóstol? El tesoro del que está hablando el apóstol es de la fe en Dios. De hecho, todo lo que escribe en esa parte de las Escrituras habla de que es la fe en Dios la que nos sostiene, la que está en nuestro interior, la que nos ayuda a vivir, la que nos ayuda a soportar las circunstancias difíciles. Pero fíjate que Pablo habla de que ese tesoro está en vasos de barro. Cuando está hablando de vasos de barro se está refiriendo a nuestra propia vida. ¿Por qué? Y fíjate qué comparación hace, que nos compara con un vaso de barro. Porque la realidad es que nuestras vidas son frágiles. Las vidas son frágiles, el ser humano somos frágiles. Y como digo, cuando llegan todas esas circunstancias que no esperábamos, esas desgracias que de repente han llamado a nuestra puerta y han entrado a nuestra vida, pueden llegar a destruirnos, porque nuestra vida es frágil. Así que, ¿qué paralelismo hace Pablo comparando? Tenemos una fe en Dios que está en nuestro interior, pero que a la vez está en un vaso de barro que es frágil, porque nuestras vidas son frágiles. Las circunstancias de la vida pueden aplastarnos, pueden aplastar nuestra vida, pueden destruirnos, ¿no? Y otro pasaje de los que quiero leer está en otra carta que también Pablo escribe, en este caso a la iglesia de Éfeso. Éfeso era una región donde en ese momento la iglesia era, dicen que podía ser de varios miles de personas, muy grande, y 4 años después, desde que esta iglesia se forma, lo podemos leer en el capítulo de Hechos 18, un viaje que Pablo hace a Éfeso, y de ahí se levantan la fe en muchas personas y comienzan a congregarse y forman la iglesia. Pues posteriormente Pablo manda una carta animando a esta iglesia, y entre otras muchas cosas, fijaros lo que le dice en el capítulo 3 de Efesios. Voy a leer desde el verso 14. Pablo habla de él mismo, de cómo él ve la fe y tiene la fe en su corazón, y dice: por esta causa, verso 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Está hablando a la iglesia, le dice: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Y escucha, mira lo que dice: para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Fíjate que Pablo anima a conocer ese amor de Dios que nos lleva a fortalecernos en nuestro hombre interior. La ciencia defiende algo que la Biblia escribe, y es que el ser humano estamos formados por el espíritu, el alma y el cuerpo. Quizá hay gente que no esté de acuerdo con este mensaje o este planteamiento. Yo sí lo creo, porque así también lo dice la ciencia y así lo expresa la Biblia. Y en el alma tenemos todos nuestros pensamientos, todas las emociones, pero hay una parte espiritual en el ser humano que es la parte que nos permite relacionarnos con Dios. Y luego está nuestro cuerpo, ¿verdad? Ese recipiente, algunos más cuidado, otros menos, algunos más grandes, otros más pequeñitos. Esa es la realidad. Y esa forma en la que se compone el ser humano, Pablo escribe qué importante es que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior, en esa parte que es espiritual, en esa parte donde también está nuestra alma, nuestras emociones, y tener esa fuerza para afrontar
todo lo que nos acontece en la vida. Y realmente, ¿de qué está hablando Pablo? Que esa fortaleza en ese hombre interior, en nuestro interior, la trae Dios, la trae nuestra fe en Dios. Yo hoy he traído aquí 2 ejemplos, porque algunos a lo mejor desde el principio están viendo y dicen, bueno, Gabriel, ¿qué hace ahí con estas latas, estas bebidas? Porque yo quiero terminar haciendo un ejemplo que alguna vez más he hecho aquí directamente en la congregación, pero hoy quiero recordarlo, porque quiero asemejar a este ejemplo a lo que estoy contando y espero que lo podamos entender un poquito mejor. Si nuestras vidas son unos recipientes, y Pablo lo compara con un ejemplo de un vaso de barro, yo hoy quiero compararla con unas latas, ¿verdad? Y bueno, algunos preferís alguna bebida a otra, pero bueno, tapando las marcas que no nos pagan por la publicidad, ni mucho menos. Si os dais cuenta, tengo 2 latas que aparentemente son iguales, 2 recipientes, pero hay una diferencia en ambas. Y no solo la marca y la bebida, sino una está vacía y otra está llena. Y el ejemplo de la enseñanza que yo entiendo que podemos aplicar a nuestra vida es que debemos estar llenos de Dios. Nuestras vidas deben estar llenas de la fe en Dios, como la Biblia y el apóstol nos enseña. Y cuando no estamos llenos, como estas latas, como esta lata en concreto, somos mucho más frágiles en la vida. Y como digo este ejemplo, cuando vienen circunstancias difíciles y nuestras vidas están vacías, nuestra vida interior, nuestras emociones, todo lo que somos por dentro, como Pablo dice el apóstol, nuestro hombre interior está vacío, no tiene nada, estamos expuestos a ser aplastados de esta manera, ¿verdad? Y así podría quedar nuestra vida, como decía al principio. Una vida que de repente se encuentra con momentos difíciles, con circunstancias complicadas y llegan a aplastarnos porque nuestra vida está vacía. Pero por el contrario, esta lata que está llena, yo puedo realmente intentar aplastarla. De hecho, si me subiera encima, ahora no es posible, ¿verdad?, por estar grabando esto, pero si me subiera encima, esta lata soportaría totalmente los poquitos kilos que peso, nada más que 90, ¿verdad? Y aguantaría sin ningún problema, pero no sería el caso de esta otra. ¿Qué quiero hablar con este ejemplo? Yo creo que es algo claro, ¿no? Nuestras vidas son frágiles, pero nuestras vidas vacías son mucho más frágiles aún. Cuando nuestra vida está llena de Dios, y hablo llenarnos de Dios, el poder conocerle, el leer la Biblia, el tener una relación personal con Dios, el hablar con Dios y relacionarme con Él como un padre que me escucha, nuestras vidas comienzan a llenarse, a estar llenas de esperanza, llenas de fe, llenas de ánimo, llenas de alegría a pesar de las circunstancias, como ese pasaje que leíamos que Pablo escribía a esa iglesia en Corinto, que no estamos derribados, que no estamos destruidos, aunque así lo parezca. Termino leyendo un verso más ahí mismo en la carta a la iglesia de Éfeso, en Efesios 5, desde el verso 15, quiero leer. Pablo vuelve a escribir, el apóstol, y vuelve a lanzar este mensaje a esta iglesia, y les dice: mirad con diligencia cómo andéis. Dice: no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. Esa palabra insensatos se traduce como tontos, ¿verdad? O sea, Pablo, el apóstol, se atreve a lanzar este mensaje claro y dice: no seáis insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. Y el verso 18 dice: no os embriaguéis con vino,
en lo cual hay disolución, hay desenfreno. Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Así que, una vez más, el apóstol nos insta a aquellos que creemos en Dios, a aquellos que hemos decidido seguirle, que hemos descubierto cómo Dios nos ama y que está interesado en nuestras vidas, nos anima a ser llenos del Espíritu de Dios. Con ese motivo, y fijaros que lo compara aquí con embriagarse con vino. Así que, bueno, me ha gustado aplastar esta lata, ¿verdad? Pero cuando alguien tiene un problema de alcohol, hay una necesidad en el cuerpo de querer beber, ¿verdad? Y fijaros qué paralelismo tan interesante que Pablo, el apóstol, usa. Dice, igual que esa persona que tiene una adicción y que necesita tomar ese alcohol, ¿verdad? Esa dosis de alcohol porque el cuerpo ya se lo está como pidiendo. Dice, en vez de eso, ser llenos de Dios, y ese debería ser nuestro ejemplo, esa necesidad, ese deseo de querer conocer más a Dios cada día y dejarnos llenar por Él, llenarnos de su amor, todo lo que Dios aporta y trae. Así que quiero terminar diciendo una vez más, si tú no conoces, me estás escuchando y no conoces el amor de Dios o te preguntas, bueno, yo nunca he tenido una relación con Dios como quizá Gabriel habla, de hablar con Dios, de dirigirme a Él, yo te animo a que tú lo hagas allí donde estés, en tu casa, en tu hogar, en el trabajo, cuando vayas en el coche, cuando te desplaces, en cualquier momento puedes dirigirte a Dios y pedirle que Él se haga real en tu vida. Y el ser humano está separado de Dios porque le hemos ofendido, porque pecamos y nuestro pecado nos separa de Dios. Pero cuando acudimos a Él y le pedimos perdón, Él nos perdona y comenzamos a tener una relación personal con Dios. Y es a lo que yo te animo en este día una vez más. Yo quiero terminar haciendo una oración y si quieres repetirla conmigo, vamos a pedirle perdón a Dios por todos nuestros errores y nuestros pecados una vez más y pedir que Él se haga más y más real cada día en nuestra vida. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por mostrarnos tu amor, por amarme, por estar con nosotros. Y aunque no te podemos ver con nuestros ojos naturales, sabemos que tú eres real, que nos escuchas cuando nos dirigimos a ti. Un día más, yo te quiero pedir perdón por todos mis errores y mis pecados. Te pido que tú me perdones, Dios, y que me ayudes cada día a conocerte más. Quiero estar cerca de ti, quiero conocerte mucho más y como hemos leído y meditado hoy, que pueda ser lleno de tu amor, que tú llenes mi vida de ti para que cuando vengan momentos y circunstancias difíciles, que mi vida no sea aplastada ni destruida por todas esas cosas que nos acontecen. Gracias porque tú eres nuestra ayuda, Dios, y tú eres nuestra fuerza. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, pues sin más, muchas gracias por escucharme un día más. Como digo, comenzamos a congregarnos. Así que Dios te bendiga, Dios bendiga tu casa, Dios bendiga tu hogar, tu familia, tu matrimonio, tu trabajo, todo lo que hagas, y Dios pueda mostrarse a ti y pueda mostrar su amor. Dios te bendiga, nos vemos.